Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre varios temas de operaciones con números enteros. Bien, entre las operaciones que nosotros vamos a explicar o a desarrollar está el opuesto de un número, el valor absoluto de un número. Tenemos las reglas de signos para la suma de números enteros. Vamos a trabajar con las reglas de signos para la multiplicación de enteros y vamos a estar dando ejemplos sobre todo esto, ¿verdad? Operaciones. También vamos a trabajar algo sobre el orden de operaciones y la factorización prima. Bien, así que vamos a comenzar con la operación más sencilla de los números enteros, que es el opuesto. Bien, el opuesto en este caso es lo contrario. ¿Ven? Así que cuando nosotros nos hablan de opuesto, nosotros lo que vamos a hacer es que buscar lo contrario. ¿De qué? Pues mira, nosotros estamos trabajando con números enteros. Pues yo voy a tener entonces una recta numérica: 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. ¿eh? Pues entonces se dice que cada número real, y en este caso cada número entero, tiene un opuesto en la recta numérica. Pues lo opuesto, como ya vimos, es que lo contrario. Y entonces lo vamos a expresar, se expresa, ¿verdad?, de esta forma: el opuesto de un número. Pues en este caso, como ya vimos, en la recta numérica cada número entero tiene un opuesto. Pues lo que vamos a hacer es que si yo tengo 2, el opuesto es que negativo 2. Si tengo 1, el opuesto es que negativo 1. Si tengo negativo 1, el opuesto es que positivo 1. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, el opuesto es que lo contrario. Tan simple como eso. ¿Ven? Pues entonces, si yo vengo, te doy ejemplos, ¿verdad?, y te digo, el opuesto de negativo 3. ¿Ven? Pues entonces tú buscas negativo 3 y el opuesto, ¿cuál es? Positivo 3. Pues ya yo sé que eso es que positivo 3. También aquí se puede visualizar lo que sería la regla del doble negativo. ¿Ves? Cuando estemos multiplicando negativo por negativo, positivo. ¿Ves? Que ya nos adelantamos en un técnico. Pues el opuesto de 2, pues el opuesto de 2 es que negativo 2. Y entonces usted puede jugar con eso, ¿verdad? Pues puedo tener varias operaciones del opuesto. Así que este es el primer tema, que tenemos que estar bien claros en lo que es el opuesto de un número real. Bien, el próximo tema es el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto, ¿verdad?, es la distancia que existe entre cualquier número real y el cero. ¿Ven? El valor absoluto se representa de la siguiente forma: valor absoluto. ¿Ven? El valor absoluto, volvemos de nuevo, ¿verdad? Vamos a tener que la recta numérica, 1, 2, 3, aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ven? Pues entonces el valor absoluto se representa con dos rectas, ¿verdad?, verticales, y en el medio un número. En este caso yo coloqué la letra A, que puede asumir cualquier valor, ¿verdad?, o cualquier número real o cualquier número entero. Bien, pues entonces, según la definición de valor absoluto, es que la distancia que existe entre cualquier número y el cero. Pues si yo vengo, por ejemplo, ¿ven?, y tengo el valor absoluto
de negativo 3? Pues la distancia de negativo 3 al 0. Pues sería que 1, 2, 3. ¿Ven? La distancia de, pues el valor absoluto de negativo 2. De negativo 2 al 0, ¿cuánto hay? 1, 2. ¿Ven? El valor absoluto de 2. Pues, ¿cuál es la distancia del valor absoluto? La distancia de 2 al 0. 2. ¿Qué estamos viendo? Que el resultado del valor absoluto siempre tiene que ser ¿qué? Positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque el valor absoluto es una distancia y las distancias nunca son negativas. ¿Ven? Entonces, yo puedo tener una combinación de operaciones. Pues puedo tener el opuesto combinado con el valor absoluto. ¿Ven? Entonces, un ejemplo de eso, este ya sería el número 4, sería el valor absoluto de que, vamos a decir, el opuesto de de positivo 3. Vamos a hacerlo de esa forma. ¿Ven? Pues entonces lo primero que tengo que hacer es buscar el opuesto a positivo 3. El opuesto de positivo 3 es negativo 3. Y entonces ahora le busco el valor absoluto. Pues entonces el valor absoluto de negativo 3 sería ¿qué? 3. ¿Ven? Pero entonces, vean si yo tengo el opuesto del valor absoluto de 3, pues primero voy a buscar ¿qué? El valor absoluto, que sería, el opuesto lo dejo afuera, el resultado del valor absoluto de 3 sería que lo puedo colocar como paréntesis, 3. Y al resultado le busco el opuesto, pues sería entonces que negativo 3. ¿Ven? Y es, ¿verdad? Interesante ver que ese negativo o ese opuesto me crea resultados distintos, ¿ven? Y uno tiene que estar pendiente de dónde está ubicado el opuesto, ¿ven? Porque aquí el opuesto está ubicado dentro del valor absoluto, que cualquier número, ¿verdad? Que sea negativo, que se le busque el valor absoluto, el resultado va a ser positivo. Pero en el caso contrario, que el opuesto está fuera del valor absoluto, el resultado del valor absoluto siempre es positivo. Pero si a todo número positivo yo le busco el opuesto, pues obviamente me va a dar ¿qué? Negativo. Pero se entiende que es negativo porque estuvo envuelta la operación del opuesto. ¿Bien? Ok. Pues entonces, esto es lo que tiene que ver con el opuesto y valor absoluto. Ahora bien, vamos a ver ahora las reglas de signos, ¿verdad? Para cuando voy a operar o cuando voy a sumar, ¿qué? Números enteros, ¿ven? Obviamente el propósito del video es que llevarle la información rápida en el salón de clases, pero uno pues va deduciendo con los mismos estudiantes las reglas. ¿Ves? El yo hacer esto, pues entonces me extendería más el video. ¿Ves? Así que por eso es que yo le doy ya las reglas y las aplicamos en un ejemplo. ¿Bien? Pues entonces las reglas de signos para la suma, solamente para la suma es la siguiente. Si yo tengo un número positivo sumado a un número positivo, yo voy a sumar y el resultado es positivo. Si yo tengo un número negativo sumado a un número negativo, voy a sumar y el resultado es ¿qué? Negativo. Si tengo una suma de signos distintos, ¿verdad? Usted va a restar el número de menor valor absoluto del número de mayor valor absoluto y el resultado va a obtener el signo
del número con mayor valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a trabajar los números, ¿verdad? Cuando lo vaya a operar sin signo. ¿Ves? Y usted va a restar el número más pequeño menos, ¿verdad? Perdón, le va a restar el número pequeño al número grande. Y entonces el resultado va a obtener el signo del número más grande cuando usted lo está comparando sin signos. ¿Ves? Pues en este caso sería ya implícita, estaría aquí la resta. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, si yo tengo 2 más positivo 10, pues eso sería que positivo 12. Si yo tengo un ejemplo de este, sería negativo 6 más negativo 4, lo voy a sumar y sería negativo 10. Ahora bien, si yo tengo una resta, pues vamos a decir este es positivo 8 más, negativo 3, ¿ves? Pues entonces, en este caso, busco el valor absoluto de cada uno de ellos y verifico cuál es el más grande, 8, cuál es el más pequeño, 3, pues entonces voy a restar 8 menos 3, eso te va a dar ¿qué? 5. De esos dos números, ¿cuál es el más grande? Cuando le busco el valor absoluto, el 8, ¿qué signo tiene el 8? Positivo. Pues ese es el número, el signo que lo voy a colocar ahí. En el caso, ¿verdad? Que vamos a usar el mismo ejemplo, pero es negativo 8 más positivo 3. Pues entonces, en este caso, se hace igual. Pues tengo una suma de signos distintos. ¿Qué voy a hacer? Buscar el valor absoluto a ambos números. En otras palabras, eliminarle los signos. Pues entonces voy a restar el número más pequeño menos, ¿verdad? Vuelvo de nuevo, le voy a restar el número pequeño al número más grande. 8 menos 3 me va a dar ¿qué? 5. ¿Qué signo tiene el número más grande cuando lo comparo sin signos? El 8 es el más grande. ¿Qué signo tiene? Negativo. Pues sería el signo que se va a colocar al número. ¿Ves? Y esta es la forma de que, con números sencillos, explicar lo que son las reglas de signos. Y usted me dirá, pero ¿y qué pasa con la resta? Pues mira, como nosotros estamos trabajando con números reales, ¿verdad? Y con variables, pues en términos generales, la resta, ¿ve? Se expresa de esta forma: A menos B. Y A y B puede ser cualquier número real. Por lo tanto, lo que sucede es que para la resta nosotros tenemos una definición. ¿Qué definición? Pues que toda resta es que la suma del opuesto. Por lo tanto, toda resta la voy a cambiar que a la suma y le busco el opuesto al sustraendo. ¿Ves? En otras palabras, yo no tengo unas reglas de signo para la resta. Tengo que cambiar la resta a la suma del opuesto para aplicarle las reglas de signos de suma, porque ya ahí está la resta implícita. ¿Ven? Un ejemplo de resta. Pues si yo tengo negativo 2 menos negativo 10, ¿verdad? Pues entonces yo no tengo aquí unas reglas para la resta, todo es suma. Por lo tanto, ¿qué hago? Aplico la definición de resta. Sería que cambiar, el primer dígito se va a quedar igual o numeral, la resta va a cambiar ¿a qué? A suma, y al sustraendo le voy a buscar el opuesto. Este es negativo 10, sería que positivo 10. Y entonces ahora tengo una suma de ¿qué? De signos distintos, y entonces ahí resto. Eso te va a dar ¿qué? Positivo 8. ¿Ven? Y eso pues es lo que sucede con la resta. Tenemos que cambiarlo ¿a qué? A la suma del opuesto para aplicarle la regla de signo para la suma. Bien, pues entonces vamos ahora a las reglas de signo de multiplicación, para la multiplicación y para la división. En la multiplicación y división
las reglas son las mismas, no hay esta diferencia como en la suma y en la resta. ¿Ven? Pues entonces voy a utilizar esto mismo. ¿Ven? Entonces, en vez de suma, nosotros vamos a escribir aquí multiplicación y división, porque la regla aplica para ambos. ¿Ven? Y entonces, pues, si usted multiplica o divide dos números positivos, el resultado, usted multiplica o divide y el resultado es positivo. Si usted multiplica o divide dos números negativos, pero sigue siendo dos signos iguales, usted va a multiplicar y el resultado es positivo. Si usted multiplica o divide, ¿verdad? Números con signos distintos, pues usted va a multiplicar o dividir y el resultado va a tener el signo negativo. ¿Ven? Así que en este caso es mucho más sencillo que la suma y la resta. ¿Bien? Así que vamos a ver el ejemplo. Si aquí yo tengo positivo 2 por, vamos a ponerle positivo 8, los dos son que positivo, pues multiplico y sería positivo 16. Negativo 2 por negativo 8, pues multiplico, te va a dar 16, signos iguales te va a dar ¿qué? Positivo. En el caso que son signos distintos, pues negativo 3 por, en este caso positivo 7, pues te va a dar que negativo 21. Si tengo positivo 3 por negativo 7, te va a dar negativo 21. Y lo mismo si fuese división. Vamos a suponer que tengo que 10 sobre 2, pues eso es 5. Negativo 8 entre negativo 2, pues eso te va a dar ¿qué? Positivo 4. Si son signos distintos, pues negativo 12 entre positivo 4 te va a dar negativo 3. Positivo 12 entre negativo 4 te va a dar ¿qué? Negativo 3. Que esa sería la explicación de las reglas de signos para la multiplicación y para la división. Bien, entonces tenemos obviamente operaciones en la práctica de este tipo de ejercicios, pero también tenemos lo que se llama el orden de operaciones, porque yo puedo tener varias operaciones en una expresión aritmética y tengo que seguir un orden para, como se dice, resolver la expresión aritmética. ¿Ven? Y obviamente tengo que tener en cuenta todas estas reglas: opuesto, valor absoluto, las reglas de signo para la suma, tengo que tener en cuenta la resta, tengo que tener en cuenta las reglas de signo para la multiplicación y la división. Bien, así que, por ejemplo, si yo tengo, ¿ven? Ahí, eso es un ejercicio simple donde tenemos que dos operaciones. Esa expresión aritmética, si no existiera un orden de operaciones, pues eso tenía dos soluciones distintas. ¿Ven? Porque yo puedo sumar primero, que sería que 5 por 3, y eso me da 15. ¿Ven? Pero puedo multiplicar primero, y sería 3 más 6, y eso te da 9. ¿Ven? Que una misma expresión aritmética te da dos soluciones. Pero para no tener ese tipo de confusión, ahí es que surge el orden de operaciones. ¿Ven? Y el orden de operaciones está dado de la siguiente forma, ¿verdad? Primero, la orden de operaciones. Pues entonces, primero que usted resuelve, usted va a resolver todas las operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación. Luego va a resolver todo lo que tenga exponente
y raíces. Después va a resolver todo lo que tenga multiplicación y división. Bien. Y por último va a resolver todo lo que tenga suma y resta. Bien, eso es bien importante. Pues en este caso, vamos a ver este ejemplo, tengo que 5 menos, y hay un 2, 7 más 5. Pues entonces tengo que resta, multiplicación entre el 2 y el paréntesis, y tengo una operación de suma dentro del paréntesis. Pues entonces lo primero que voy a hacer es que la operación es dentro del paréntesis, pues 7 más 5, ¿qué me da? 12. Lo demás tengo que bajarlo igual. Ahora tengo una resta y una multiplicación. Pues tengo que realizar que la multiplicación antes que la resta. Pues entonces esto sería 5 menos 24. ¿Ves? Puedo dejar el paréntesis si quiero, pues ya no hay operaciones. Pero, ¿qué pasa con la resta? Vimos que la resta es que la suma del opuesto. Eso usted lo puede hacer en la mente, eso no hay problema. La suma del opuesto. Pues entonces ahora aplico las reglas de que para la suma. Pues entonces en este caso sería que 5 más negativo 24. Pues entonces eso le va a dar que 24 menos 5 le va a dar que 19. ¿Cuál es? Cuando le pongo valor absoluto, ¿cuál es el número más grande? El 24. ¿Qué signo tiene? Negativo. Pues este es el resultado. ¿Ves? Y ese es una forma de aplicar el orden de operaciones. Vamos a ver otro. Vamos a decir que tengo 4 a la 2 menos 3 por 4 menos 6. ¿Ves? Pues tengo casi siempre el procedimiento para trabajar estos ejercicios es identificar las operaciones. ¿Ves? Pues aquí tengo que exponente, resta, multiplicación y resta. ¿Ves? Eso es lo primero. Y entonces tener esto presente, que es que el orden de operaciones. Pues voy a resolver, no hay paréntesis, voy a resolver ¿qué? Exponentes. Pues entonces 4 a la 2, voy a escribirlo por aquí, sería 4 por 4, que es 16. Pues entonces ya tengo 16. Esto lo voy a bajar. Menos 3 por 4, menos 6. Entonces tengo resta, tengo multiplicación y tengo resta. Pues voy a hacer que la multiplicación 3 por 4, 12. Y entonces voy a bajar los demás operaciones. ¿Ven? Tengo 16 menos 12 menos 6. ¿Ven? Pues entonces sería que 16 menos 12, eso te va a dar que 4 positivo menos 6. Y ya usted sabe que esto es que la suma de los opuestos te va a dar que negativo 2. ¿Okay? Y esto es, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, sencillo de cómo aplicar el orden de operaciones. El último tema que vamos a tocar, ¿verdad?, y es lo que usted necesita para poder resolver las tareas del módulo 2, ¿verdad?, es lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética lo que establece es que todo número tiene una única factorización prima. Yo puedo descomponer un número en factores primos. ¿Ves? Pues entonces, en este caso, ¿verdad?, los números enteros, positivos. Pues entonces, vamos a suponer que tengo 24. Antes que nada, la factorización prima, como dije anteriormente, es descomponer un número en factores primos. ¿Qué son números primos? Números que tienen solamente dos factores, el 1 y el mismo. Los números que no tienen o que tienen más de dos factores se le llaman números compuestos. Pues entonces, yo voy a comenzar buscando cualesquiera dos números que multiplicado me dé que 24. Ahí yo puedo usar 2 por 12, puedo utilizar 4 por 6, puedo utilizar 8 por 3, cualquiera de ellos. Y la factorización prima siempre te va a dar la misma. ¿Ven? Pues entonces,
Vamos a empezar aquí, 2 por 12, aquí 3 por 8, y aquí sería 4 por 6. ¿Ven? Pues entonces, ¿qué sucede? Una vez yo consigo los, ¿cómo se dice? Los primeros dos factores, voy a identificar cuáles de ellos son números primos. ¿Ven? Aquí el 2 es primo, el 3 es primo, aquí no hay números primos. Por lo tanto, aquí vuelvo y busco en los números compuestos seguir descomponiendo, ¿verdad? Ahí sería que 2 por 6, aquí sería 2 por 4. Aquí sería que 2 por 2 y aquí sería 2 por 3. ¿Ves? En este caso sería que 2 por 3 y esto sería 2 por 2. Si usted, ¿verdad?, lo analiza en todas las factorizaciones, ¿verdad?, de 24, tiene que 2 por 2 por 2 por 3, 2 por 2 por 2 por 3, 2 por 2 por 2 por 3. Por lo tanto, no importa con qué dos números yo comience, la factorización prima va a ser la misma. Pues en este caso sería 2 por 2 por 2 por 3, que en notación exponencial sería que 2 a la 3 por 3 a la 1. ¿Ves? Y esto es lo que, ¿verdad?, un ejemplo de la factorización prima. Bien, vamos a ver otro ejemplo y con esto terminamos. Entonces vamos a decir que tengo el 36. Esta vez no lo voy a hacer 3 veces porque ya se lo demostré que la factorización prima es única. Pues yo voy a buscar dos números que multiplicados me dan que 36. Pues yo coloco 2 por 18. El 18 es un número compuesto, vuelvo y lo voy a descomponer. 2 por 9. Y el 9 es 3 por 3. Y ya terminé la factorización prima. El 36 sería que 2 por 2 por 3 por 3, que eso sería que 2 a la 2 por 3 a la 2. Bien, así que con esto terminamos, ¿verdad?, las explicaciones de los temas para el módulo 2. Yo espero que nuevamente las explicaciones les sean de mucha ayuda para usted poder entender el material y poder hacer las tareas. Si usted tiene alguna duda, ¿verdad?, como este curso es totalmente en línea, usted se va a comunicar conmigo a través de la plataforma Canvas, ¿verdad?, a través de la mensajería interna de la plataforma. Para comentarios o recomendaciones del video, pues me puede escribir debajo del video en los comentarios o escribirme a bonilla.r12@gmail.com. Así que nuevamente espero que este video les sea de mucha ayuda y nos estaremos viendo en la próxima grabación del módulo 3. Así que éxito y a practicar mucho. Así que nos vemos.